pero muy necesaria, porque aquí está la esencia de nuestra vida cristiana. La razón por la que hoy, el domingo después de Pentecostés, se celebra la Santísima Trinidad, es porque la Trinidad es una fiesta que se comprende precisamente en torno a la Pascua. Y después de ese acontecimiento de 50 días, a partir del misterio pascual, pero después 50 días después de la resurrección, nos hace que inmediatamente después de la cincuentena pascual nos encontremos con esta fiesta que es una fiesta madre para todos. Hoy vamos a hacer una reflexión quizá un poco distinta. Generalmente me focalizo en un texto bíblico. Hoy, aunque es un tema tan profundo, tan grande, la liturgia nos permite que tengamos 3 lecturas, aparte del Salmo, una primera lectura de apenas 3 versículos, una segunda lectura que son también 4 versículos y un evangelio que también son 3 versículos. Digamos, en total, de las 3 lecturas, primera, segunda y Salmo, son 10 lecturas, 10 versículos. Por eso es que considero que podemos hacer una lectura de cada uno de los 3 textos sagrados y dirigir nuestra mirada en torno al misterio de Dios. Bueno, pues vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición de nuestra vida cristiana. Gracias porque por ti hemos conocido al Padre. Ese Abba, que es tu Abba y nuestro Abba. Aquel que es a quien le llamamos Padre nuestro en la oración. Así tú nos has enseñado llamarle Abba, Papito, Padre nuestro. Durante toda la historia que conocemos en el Evangelio, tú le llamaste a él Abba. Solamente hay un momento en donde no le llamaste Abba, porque estaba rezando el Salmo 22. Y dijiste desde la cruz esa cuarta palabra, Elohim, Elohim, lema sabactani. Fuera de ese momento donde tú rezabas el Salmo 22, siempre le hablaste a él Abba, con la total confianza, el total abandono en aquel que es nuestro Abba. Gracias, Jesús, porque junto con el Padre nos has dado tu Espíritu Divino. Y ese Espíritu es el que sostiene a la Iglesia, el que nos tiene aquí en este domingo, el que sostiene esta obra tuya en este call center. Permítenos profundizar un poco dentro de aquello que es el misterio de los misterios. Conocerte a ti y a través de ti conocer al Padre. Y con el Padre y contigo conocer el don del Espíritu. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, que es la primera lectura. La primera lectura tomada del libro del Éxodo nos muestra un Dios en la historia. Un Dios no de ideas ni de conceptos, sino un Dios que camina con nosotros. En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. He subrayado elementos de un Dios que baja, un Dios que se queda, un Dios que es compasivo y misericordioso, clemente y leal. Que el Señor vaya con nosotros. Dios está con nosotros. Adelante, por favor, para ver brevemente esta segunda lectura, que es la conclusión de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esa forma, incluso esa forma trinitaria de bendición que utilizamos. Por favor, la siguiente diapositiva para leer el texto sagrado de la segunda lectura. Dice el texto sagrado. Por favor, David, gracias.
Alegraos, enmendaos, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Palabra de Dios. En la tarde, Dios mediante, voy a focalizarme a este versículo 18 de este capítulo 13, a este versículo 13 del capítulo 13 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hablaré sobre Cristo y su gracia, sobre el Padre y el amor que nos tiene, y sobre el Espíritu que nos da comunión con Dios uno y trino. Vamos ahora a la lectura del Evangelio, por favor, ahora sí, del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Nos habla de esa historia que llega a la perfección, aquella historia que ya referíamos, de Archibald MacLeish, que dice que los signos dicen mucho más. Por favor, David, la siguiente diapositiva, que dice que los signos dicen más que las palabras. Y dice que cuando tú entras a un templo, cuando entras a tu parroquia, a tu iglesia, tú tendrías que leer este versículo 16 del capítulo 3 de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Ya veíamos a lo largo de la Pascua que este es el texto del Evangelio por antonomasia. Evangelio de evangelios. Recuerda que evangelio significa buena nueva, grito de la buena nueva, anuncio de aquello que ha sobrepasado el entendimiento humano. Este es el evangelio de los evangelios. Tanto nos ha amado Dios que nos ha enviado a su Hijo único. Vamos pues a profundizar un poco, perdón que este tema es tan importante que de pronto puede volverse complejo, pero así es de complejo ese amor tan grande que se ha manifestado en la historia. La siguiente diapositiva, por favor. Quiero que ubiques cuál es el centro y el fundamento de nuestra fe en la Santísima Trinidad. ¿Por qué nosotros creemos en el Dios uno y trino? ¿Por qué nosotros creemos en aquel misterio de un Dios, un Dios en tres personas distintas? El principio de la fe en la Trinidad no es otro, sino la resurrección de Cristo. Voy a tratar de ser explícito. O sea, tú y yo no creemos en la Trinidad por la Navidad. Es que en la Navidad Dios bajó al mundo, Dios se encarnó desde la anunciación en el vientre inmaculado de la Virgen María. Es que desde que nació en Belén ya estaba Dios en la tierra. Es muy cierto, ya estaba Dios en la tierra, pero no sabíamos que era Dios. No sabíamos que era el Hijo de Dios el que estaba en la tierra. ¿Cuándo supimos que el Hijo de Dios era aquel que estaba en la tierra? Cuando Él resucitó. ¿Qué era lo que se creía antes de que Él resucitara? Pues que era el hijo de José. No está aquí, no es este el hijo de José el carpintero. No está su madre entre nosotros. Y bueno, ellos creían que era, pues sí, un hombre virtuoso, un rabuní. O sea, rabinos había muchos. Acuérdate que Pablo presumía de que estuvo a los pies de Gamaliel, el gran rabino. Acuérdate también, bueno, que estaba Chemá, Jalel, estaban una serie de rabinos muy prestigiados. Y bueno, hay un rabino que viene de Galilea, hay un rabuní que es nazareno, y pensaban que era un gran maestro y hasta ahí. Pero cuando se dieron cuenta de que era Dios el que estaba con nosotros,
cuando resucitó. Antes de la resurrección ellos decían, bueno, pues es descendiente de David. Sí, porque acuérdate que nació en Belén. Ya nos explicaron que nació en Belén. Y por lo tanto, bueno, aquella promesa de 1 Samuel 7:14, donde habla de que no serás tú el que me construyas una casa, soy yo el que te construiré una casa, una descendencia, una familia, una estirpe. Y sí, bueno, pues está bien, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Pues todo va cuadrando, porque José es hijo de David, o sea, descendiente de la tribu donde va a venir el Mesías. Bueno, Jesús es hijo de David, y hasta ahí, acuérdate que el día de ayer o el día de antier meditábamos en torno a esto. Como dice, citando el Salmo 110, como dice David, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y dice, ¿cómo le llama David Señor o Kyrios? Si él es su papá, ¿por qué lo reconoce como Kyrios, como Adonai, como Mari? Bueno, hay un momento en que percibimos, nos damos cuenta de que Dios envió a su Hijo en la resurrección. Aquí está este texto que ojalá nunca te olvides. Es el inicio de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos de 1 al 4. Perdón porque todo esto sé que de pronto parece muy teológico, pero es aquí donde está el centro del mensaje de tu fe y de mi fe. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios que había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas. A ver, ¿de qué me estás hablando? Acerca de su hijo. Aquí ya afirma de su hijo, sí, del Hijo de Dios, que tú y yo sabemos que nació del linaje de David según la carne. O sea, según los que lo vimos y lo palpamos y lo escuchamos y lo veíamos y digamos, quizás sentimos un abrazo de él. O sea, todos nosotros que lo percibimos, sabemos que era hijo de David según la carne. O sea, según la descendencia, según la estirpe, según los linajes humanos. Pero nos dimos cuenta que aquel que era hijo de David, por lo que tú y yo entendíamos, cuando resucitó nos dimos cuenta que era el Hijo de Dios. Dice, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. O sea, cuando me di cuenta que aquel que pensé que era el Hijo de David es el Hijo de Dios. Resucitó. Tiene vida eterna. Y no volvió a morir él, o sea, Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. 10, 20, 30, 40, 50 años, lo que tú quieras y mandes. La hija de Jairo volvió a morir, pero él resucitó. Y la resurrección es gloriosa. Entró al cenáculo, estaba todo cerrado, estaban atemorizados con la puerta cerrada. Y estaba allí. Es más, era tan misterioso que no lo reconocíamos. Unos discípulos de Emaús caminaron 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús, 11 kilómetros, y lo oían, y no se daban cuenta que era él, caray. María, ¿te acuerdas? Aquella que dice que salieron 7 demonios de ella. Aquella mujer que fue tratada con amor, con respeto. Mujer, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Bueno, esa mujer que se enamoró, ¿y cómo no va a enamorarse de él? Como nosotros nos hemos enamorado de él, del Hijo de Dios. Bueno, María, cuando lo ve, piensa que es el jardinero, caray. Y cuando él le dice, bueno, ella le dice a él, si tú sabes dónde lo han puesto, dime dónde para ir a donde él. Y cuando él le dice, María, sí, ella voltea y escucha aquella voz y dice, Rabuní, maestro. Bueno, ha resucitado. Y María, que dejó una vida de perdición, porque él le dio una vida nueva, no lo reconocía. Si alguien tiene capacidad de tener memoria de afecto, es la mujer. Y aquella mujer que fue tratada con tanta misericordia, no lo reconocía porque
resucitó y en una forma glorificada, perfecta. Bueno, aquí está el punto donde entendimos que aquel que es el Abba nos envió a su hijo, que pensamos que era hijo de David, pero resultó que era el hijo de Dios. ¿Cómo? Pues sí, tiene poder, él resucitó de entre los muertos. Y el poder divino o se tiene desde siempre o nunca se va a tener. Si se manifiesta divino en la resurrección, es porque siempre fue divino, porque siempre fue Dios, pero un día vino al mundo y tomó una naturaleza como la tuya y la mía. Y por fin hemos comprendido. La siguiente diapositiva me meto un poquito y ya después aterrizaré en conceptos un poco complejos. Leo el primer párrafo porque creo que aquí hay palabras muy precisas. Dice, el único conocimiento efectivo, auténtico y no falseado. Las tres cosas son importantes. Único conocimiento efectivo, o sea, que no falla. Efectivo. Auténtico, o sea, que todo lo demás puede ser imitación o aproximaciones. No, lo auténtico. Y no falseado, o sea, verdadero. Es el que se funda en este Dios que se ha revelado. Revelar es quitarse el velo. O sea, aquello que no veíamos, de pronto lo vimos, oral e históricamente. Por lo tanto, el único conocimiento de Dios está en la fe. Y viene este texto de Bruno Rey, de la fe en Yahvé a la fe en la Trinidad. Dice, el misterio de la Trinidad no es una doctrina destinada a resolver una ecuación, para manifestar que Dios es un 3 igual a 1, sino una buena nueva. O sea, esto es la Trinidad, la buena nueva. Dios es Abba, el Hijo nos ha hecho hijos en él, y Dios es Espíritu Santo. ¿Sí? La vida misma de Dios, que es comunión, se ofrece a los hombres y puede dar sentido a su existencia, de la que aquella es origen y término. Permítanme 2 diapositivas más sobre conceptos abstractos, pero sobre la cita de un buen libro que yo le recomendaría. Adelante, por favor, la Trinidad como historia, la siguiente diapositiva. Voy a ir otra vez a explicar un poquito antes de meterme a estas 2 diapositivas. Te decía que la fiesta de la Trinidad se celebra el domingo posterior a la cincuentena de Pascua, 50 días de Pascua, porque en la Pascua hemos conocido que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces este señor llamado Bruno Forte, que es el texto que te recomiendo que leas, la Trinidad como historia, la historia de la Trinidad, Bruno Forte dice, cuando vivimos la Pascua, es decir, aquel misterio del Dios que se da, que se sacrifica, pero que resucita y que por lo tanto ha comunicado vida a vivos y muertos. Y ese Dios que resucita, pero que asciende, que nos envía el Espíritu Santo, pues ese misterio de Pascua nos hace entender lo que era la Pascua de toda la eternidad. Porque esta Pascua del tiempo nos hace que voltemos hacia la Pascua de la eternidad. Pero esta Pascua del tiempo nos invita a ver nuestra historia. Es una historia de Pascua. Así, perdóname lo complejo, pero ahorita aterrizaremos un poco más. Dice, la historia que cuenta el libro es la del Dios cristiano y de los hombres, llamados a la comunión con él. Historia del acontecimiento de Pascua que revela el acontecimiento eterno del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Historia eterna de este mismo amor e historia nuestra de los que hemos sido acogidos en el seno de la vida trinitaria y llamados a acoger en nuestra existencia complicada en historias el relato eterno del amor para dar sentido, fuerza y esperanza al cansancio de vivir y a los sufrimientos del mundo. La historia que es este libro en sí mismo podría describirse como la de una peregrinación del pensamiento y de la vida hacia la patria trinitaria. O sea, la Pascua nos hace comprender
¿De dónde salió esta historia que se vivió el Viernes Santo, el sábado, el domingo de resurrección, por ubicar solamente 3 días, pero es una historia más amplia, pero esta historia nos hace comprender aquella historia que está más allá de la historia donde nació todo esto, pero nos dice hacia dónde va nuestra historia. Adelante, la siguiente diapositiva. Perdón, reitero que esto es un poco a lo mejor complejo, pero hermosamente complejo. Dice, partiendo del destierro que es el alejamiento de la Trinidad en la existencia de tantos cristianos, símbolo denso del amor en la existencia de tantos hombres, el camino fue avanzando hacia el relato original, la Pascua en donde el amor trinitario se nos reveló y ofreció. Desde ahí siguió hacia la fuente eterna, en donde se narra la historia divina del amor, donde empezó todo. Y desde ese eterno relato, patria vislumbrada y no poseída, partió hacia las obras y los días del tiempo para narrar en la historia de los hombres, la historia de Dios, e insertar cada vez más en la vida de la Trinidad eterna todas esas humildes historias que forman la trama de la existencia, dándole vida y esperanza. De esta forma, el itinerario del libro partió de la historia hacia la gloria, epifanía del amor, para volver luego otra vez hacia la historia y señalar en ella el futuro de la patria vislumbrada. O sea, lo que aconteció en la historia nos permite conocer lo que es eternidad, pero también hacia dónde vamos. Todo esto nació de la patria de Dios, que es la patria trinitaria, y esto nos invita a comprender hacia dónde vamos, que es hacia la patria trinitaria. Perdóname, este es de Editorial Sígueme, de Salamanca, Bruno Forte, Trinidad como Historia. Pero ya voy terminando. Voy hacia las últimas 2 diapositivas. La siguiente. Esto es fundamental. Es fundamental, o sea, que quiero que ubiques que esto es la esencia de tu vida. O sea, que esto es lo que nos hace cristianos. Este documento en latín se llama Unitatis Redintegratio, que es el decreto sobre ecumenismo de parte del Concilio Vaticano II. El número 1, y aquí quiero que me entiendas, no por mi apasionamiento, ni por mi vida como sacerdote, ni por mi amor por mi bautismo, ni por mi amor como hijo de Dios. Aquí no se trata de algo que pueda ser subjetivo, porque si es mi apasionamiento es subjetivo, si es mi pensamiento es subjetivo, si es mi amor por mi bautismo es subjetivo, o sea, porque es mi afecto, mi pensamiento. No, esto no es algo subjetivo de Rogelio. Esto es lo más objetivo que hay y hoy tenemos que dejarlo en claro. ¿Qué hace que alguien aquí o en China o en Inglaterra o en África o en Brasil o en Alaska o en Canadá, qué es lo que hace que alguien sea cristiano y qué es lo que hace que alguien no sea cristiano? O sea, no es de que yo diga, mira, te doy el papelito, tú eres cristiano. A ti te doy el papelito, tú eres cristiano. A ti te doy el papelito, tú eres cristiano. No, no, no. No se trata de alguien dominante que dice tú sí, tú no. No, no. Tú eres el que decide si eres cristiano o no. ¿Qué te hace cristiano a ti? Creer en Dios Trino y creer que Jesucristo es Salvador y Señor. Si tú no crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no te engañes, tú no eres cristiano. Si tú no confiesas que Jesús es Salvador y Señor, no te engañes, tú no eres cristiano. Y no porque lo diga Rogelio, lo dices tú, que no quieres creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y tú no quieres creer que Jesús es Señor y Salvador. O sea, estamos ante la esencia de mi vida cristiana y de tu vida cristiana. Es que el padre Rogelio puede decir una cosa y otro dice otra cosa. No. En el movimiento ecuménico, no en el movimiento interreligioso, porque un movimiento interreligioso es entre varias religiones y todas las religiones vamos a respetarlas. Pero el movimiento ecuménico es el de los cristianos, evangélicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, católicos, ortodoxos. En el movimiento ecuménico, que es el movimiento de los cristianos, hay 2 cosas necesarias para que alguien sea cristiano, en todos. Es que a lo mejor los anglicanos dicen otra cosa, no.
dicen lo mismo. Es que a lo mejor los evangélicos dicen otra cosa, ¿no? Tú eres cristiano si crees en el Dios Trino, en la Santísima Trinidad. Si tú no crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, tú no puedes ser aceptado en el movimiento ecuménico. Y si tú no confiesas que Jesús es Salvador y Señor, tú no eres cristiano. Voy aquí un poquito, y perdón, pareciera que yo hago una discriminación, pero no soy yo. Así como cuando te expliqué sobre la unidad, que hay unidad de doctrina, hay unidad de vida sacramental y hay unidad de quien lleva el gobierno de la iglesia. Que cuando tú no crees en la doctrina, pues digamos, yo digo una doctrina distinta a la que es la doctrina cristiana, pues yo soy un hereje. Yo un día, digamos, de forma arbitraria, temeraria, se me ocurre consagrar, perdóname, sé que esto suena ridículo, y perdona, o sea, me perdone mi ministerio por decir una barbaridad, pero que yo tome una Coca-Cola y diga que estoy consagrando el vino sagrado, o sea, eso sería, o sea, te fijas cómo yo ahí saldría de la comunión por hacer una tontera, una barbaridad. Y te decía que aparte de la unidad de doctrina, que es la fe, la unidad de comunión, que es la práctica sacramental, y la unidad en torno a quien nos ofrece un vínculo de unión, primos inter pares, primero entre los mismos, es el caso de nuestra autoridad. Si no hay doctrina adecuada es herejía, si no hay práctica sacramental adecuada es excomunión, y si no hay unidad en aquellos que nos guían en Cristo, hay un cisma. Pues bueno, perdóname por decirte, o sea, en ese sentido que no estoy diciendo ninguna barbaridad. No es Rogelio el que dice quién es cristiano y quién no es cristiano, lo decimos tú y yo. Tú no crees que Dios es Abba, no te engañes. Tú no eres cristiano. Y aquí voy a ir entonces a manifestarte tres grupos que andan en nuestras calles y que no son cristianos. Y no lo digo yo, lo dice el movimiento ecuménico. Testigos de Jehová no son cristianos. ¿Por qué? Porque no creen que Dios es uno y trino. No creen que Jesús sea Dios como el Padre. Mormones no son cristianos, aunque ellos digan que son los santos de Jesucristo de los últimos días. Ellos piensan que Jesús es un hombre bueno, pero Jesús es Dios como el Padre. Y los de la iglesia de la luz del mundo que andan también por las calles, tampoco son cristianos. Porque el principio de la vida cristiana es este que viene aquí. Invocar a Dios Trino y confesar a Jesucristo como Salvador. Y te acuerdas, como Kyrios, como Adonai. Adonai. De donde a mí que la madre de mi Adonai venga a verme. Jesús es el Adonai, el nombre que le daban a Yahvé en el Antiguo Testamento. Bien, voy a ir aterrizando y quizá algunas cosas más las profundicemos en la tarde. Solamente ubicar lo que venía en la diapositiva anterior. Da muy bien aquí, David. Hay tres grandes misterios en la vida cristiana. ¿Cómo tres son uno? La Trinidad. ¿Cómo uno es dos? O sea, una persona, dos naturalezas, humana y divina. Jesús es Dios, sí es Dios. Jesús es hombre, sí es hombre. Es un misterio, el misterio de la encarnación. Y el primero, el misterio de la Trinidad. Pero viene otro misterio grande, el misterio de la gracia. Y dicho llanamente, y como quienes aparecen aquí en el elenco de
6 diapositivas que tengo a mi mano derecha. O sea, Dios habita en Rubenia, claro. Dios habita en Rogelio, claro. Dios habita en Jorge Terán, claro. Dios habita en Luis Mazatán, sí. Dios habita en Betty Díaz, sí. Y en Gustavo, sí. Y en David García, sí. A ver, pero ¿cómo uno están todos y cómo todos están unidos en uno? Misterio de la gracia. O sea, tú eres templo de Dios uno y trino, y yo soy templo de Dios uno y trino. Bien, la última diapositiva es la más bonita de todas, pero la veremos en la tarde, en el cruce del primer turno y el segundo turno. Muchas gracias, perdonen que nos hayamos metido en torno al misterio del misterio, pero les agradezco mucho. Les agradezco mucho la respuesta de estar aquí, de estar unidos. Sé que el domingo es algo más tranquilo, pero agradezco que algunos incluso en contacto personal nos hayamos apuntado para este momento. Pero fuimos muchos, gracias a Dios. Gracias, Rubén, don Jorge Terán, gracias, hermano, Luis Mazatán, gracias, Betty Díaz,